la seguridad está ligada a un asunto de pobreza. Hay mucha gente que, y ese es uno de los errores que se cometen, que a veces queremos entender que el problema de la seguridad se va a resolver con medidas policíacas. Eso es un error. Los países que han transitado ese camino han fracasado. Los centroamericanos, por ejemplo, que tienen la organización delincuencial más alta de América Latina, a través de las llamadas maras salvatruchas, entendieron que la sociedad presionaba por medidas de políticas policíacas duras, y entendían que si no se tomaban medidas duras, no iban a detener el crecimiento de la seguridad y de la inseguridad y de la delincuencia. ¿Oíste, Almeida? Y pasaron varias leyes. Entre el 2002 y el 2004, en Centroamérica se pasaron un paquete de leyes, porque la gente entendía que era manos duras, y pasaron una ley que se llamaba manos duras, y fracasó manos duras. Y la población siguió presionando por más dureza, y pasaron una segunda ley que se llamaba super manos duras, y le fracasó super manos duras. Y siguieron presionando, y entonces pasaron una tercera ley que se llamaba Operación Escoba. En Operación Escoba autorizaron a la policía incluso a recoger de las calles a los adolescentes porque tuviesen tatuaje. ¿Y qué pasó en Centroamérica? Que las maras que eran dispersas se estructuraron desde las cárceles en una organización nacional, incluso regional, que hoy tiene a más de 300,000 jóvenes adolescentes organizados en las maras salvatruchas. Y entonces ha crecido la delincuencia y ha crecido la falta de seguridad. Mire, el crimen se mide estadísticamente, y se ha establecido incluso tramos de cómo crece el crimen y la falta de seguridad en una nación. Se está midiendo en función de cada 100,000 habitantes. Y los tramos son los siguientes: de 0 a 5 homicidios por cada 100,000 habitantes se considera que es una sociedad que vive en normalidad. De 5 a 8 se considera que está en crisis. Y más de 8 que está en epidemia. Y oiga esta cifra para que usted vea que es un asunto de pobreza. Un asunto de pobreza. Francia e Inglaterra tienen 0.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Italia tiene un homicidio por cada 100,000 habitantes. Alemania tiene 1 por cada 100,000 habitantes. Japón tiene 1. Los países nórdicos, que tienen el mayor estado de bienestar del mundo, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, tienen entre 1 y 1.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. El único país desarrollado que tiene más de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, los Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué? Porque en Estados Unidos, aunque la gente no lo crea, hay 18.8 de su población que está viviendo en pobreza. Especialmente inmigrantes pobres, y muy especial latinos. Hay un porcentaje alto de los presos, más del 40% normales, los presos comunes en los Estados Unidos, que son inmigrantes pobres latinoamericanos. Ahora mire los países como nosotros, para que usted vea que es un asunto de pobreza, que no es un asunto de policía. Y el error que tenemos que creer que es un asunto de policía. A propósito de inmigrantes, ponle ahí un análisis, Danilo, de la ley en Arizona contra los inmigrantes, que parece que hay mucha oposición, pero quiere crecer en otros sitios, la ley anti-inmigrantes. Sí. Termino la idea. Sí. Miren, los países centroamericanos, por ejemplo, Guatemala tiene 58 homicidios por cada 100,000 habitantes. Oiga, Francia e Inglaterra tiene 0.6, Guatemala tiene 58, Honduras tiene 52, El Salvador tiene 46. No, en Costa Rica hay un modelo diferente. En Costa Rica hay un modelo, en Costa Rica y en Nicaragua, aunque no lo crean, hay un modelo diferente de tratamiento de la